Buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo una vez más. Muchas gracias por su asistencia. Como saben, clausuramos hoy el ciclo que con motivo del 90 aniversario de la Segunda República de España hemos desarrollado en el Ateneo. La primera conferencia fue a cargo del profesor, que está ahí tan imbuido, Manuel. La primera conferencia fue a cargo tuyo. Me temo que sí. Sí, sí. Se tituló La Segunda República y la democracia 90 años después y nos sirvió muy bien para ver el discurrir general de la República, ¿no? Luego la semana pasada, que acabo de ver a Ramón Pérez Bausela, nos habló de la reforma educativa durante la Segunda República. Y hoy por fin la clausura, pues Julio de la Cueva, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos va a hablar sobre la Segunda República, punto de inflexión de la cuestión religiosa. El tema de la religión fue uno de los puntos de encuentro más terribles, ¿no? Desde el principio. Recordar que la República se proclama el 14 de abril del 31 y ya en mayo empieza la quema de conventos y la pastoral del cardenal Segura. O sea que por un lado y por otro, este es uno de los mayores problemas de la República. Entonces, una vez visto esto, pues el profesor Manuel Suárez va a presentar ¿Conoces más a Julio de la Cueva? Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Para mí es un placer poder presentar a Julio de la Cueva, porque merece estar aquí. Es un santanderino que ha tenido que emigrar, uno de los historiadores de la cuestión religiosa más importantes que hay en España, y que he tenido la fortuna de conocer desde la segunda mitad de los años 80, cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y más tarde, en el año 93, leyó su tesis doctoral, magnífica tesis doctoral, sobre la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo en Cantabria entre 1875 y 1923. Después estuvo 2 años en Oxford, donde se formó en el entorno del departamento de historia de aquella universidad. Vuelve a España y lamentablemente la Universidad de Cantabria en aquel momento no tuvo la oportunidad o la capacidad o los recursos para poder ofrecerle una plaza y se desplazó a Madrid para tener un contrato, en primer lugar desde el año 2002, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es hoy uno de los grandes especialistas de la cuestión religiosa y sobre todo de esa doble perspectiva de análisis de la confrontación clericalismo-anticlericalismo, historia de la religión, historia de la cultura religiosa y de la cultura anticlerical. En una palabra, tiene una perspectiva filtrada desde la historia de la cultura, desde la historia religiosa, desde la sociología de la religión, que le permite tener una visión y un análisis del tema, yo creo que de especial interés. Ha formado parte de uno de los grupos más dinámicos en historia de la religión en España, sobre todo en el entorno de Feliciano Montero, donde Julio de la Cueva hoy dirige y coordina varios libros. Hablar de estos libros y de sus artículos sería bastante largo, porque lleva, creo que ya casi 30 años escribiendo artículos sobre el tema, pero yo quería resaltar sobre todo uno que en este momento, por así decirlo, tiene la cocina y que el año que viene va a sacar a Marcial Pons, que coordina junto con José Borbuzao sobre catolicismo e izquierdas en los años 60. Esta línea de trabajo sobre análisis del catolicismo, derecha, izquierda, centro, antes, ahora, constituye sin duda una amplia revisión en la que Julio de la Cueva está siendo el líder intelectual de una forma clara. Ha sido también secretario académico de la Facultad de Humanidades en Toledo y presidente de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea, de la que anteriormente había sido secretario y es miembro fundador. Hoy, como bien saben, va a tratar el tema de la cuestión religiosa en la Segunda República y sin duda nadie mejor que él para ofrecernos una visión de conjunto, una evaluación y unas reflexiones que seguramente todos estamos esperando. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos ahora la conferencia, nos vamos a bajar y después habrá un pequeño o grande coloquio, lo que ustedes quieran. Entonces te dejamos. Y si quieres, quítate la mascarilla para hablar. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Y buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar expresar
mi agradecimiento al Ateneo de Santander por haberme invitado a tomar parte en este ciclo de conferencias. Es un placer inmenso volver al Ateneo. Estuve rememorando cuando estuve por última vez, fue hace 9 años, en el año 2012, hablando de Méndez Pelayo. Y bueno, es un placer también, obviamente, tener la oportunidad de volver a mi ciudad y a mi tierra. Y también quiero agradecer al profesor Manuel Suárez Cortina, pues el que haya hecho de intermediario para esta invitación, que vuelva a contar conmigo y bueno, volverme a reunir con el que fue mi director de tesis, que no sé si lo ha dicho, pero lo digo yo. Pues muchas gracias y voy a comenzar con la conferencia. Voy a intentar ceñirme al tiempo que me dan, espero no alargarme. Uno nunca sabe. Yo siempre digo que uno siempre explica, yo por lo menos en mi facultad en Toledo hace mucho tiempo que explico las mismas materias y cada año el tiempo es distinto y hay años que me alargo más y años que me alargo menos. Está más o menos calculado para que me lleve 50 minutos, 1 hora. Espero no alargarme mucho más. Indudablemente va a ser una visión de conjunto, me saltaré muchas cosas, muchos detalles, por supuesto, pero luego en el coloquio posterior sí que podemos aprovechar para aclarar algunos puntos que hayan podido quedar más oscuros. Pues bien, he titulado mi conferencia, como se ve ahí, La Segunda República, un punto de inflexión de la cuestión religiosa española. El propósito mío en esta tarde es exponer cómo la República abordó de una manera, pues, al tiempo radical y decidida uno de los problemas históricos que la sociedad española venía arrastrando desde hacía al menos un siglo, que es la cuestión de la religión, en España decir la religión católica en el Estado y en la sociedad. En mi conferencia va a tener un lugar protagonista el año de 1931, ese año de proclamación de la República, cuyo 90 aniversario precisamente celebramos este año y da ocasión a este ciclo de conferencias. Pero desde luego no quiero descuidar ni los antecedentes ni los consecuentes durante los años de la propia República y muy rápidamente, muy a vuela pluma, guerra civil, franquismo, y quisiera llegar incluso a hacer algunas reflexiones sobre pues esa sombra alargada de la República sobre la transición. Como pueden comprender, son muchas cosas para 1 hora, pero bueno, intentaré al menos dar algunas claves. Digo que y he titulado la conferencia un punto de inflexión en la cuestión religiosa española. Y es que la República rompía con la anterior confesionalidad del Estado, rompía también con los tímidos intentos secularizadores de los gobiernos liberales de la monarquía, de la Restauración, y adoptaba una solución mucho más radical, de raíz. Y indudablemente también es un punto de inflexión porque no tenía nada que ver con lo que vendría posteriormente, durante el franquismo, y al tiempo creo que, y esta también hago esa propuesta, que la conciencia del fracaso que finalmente supuso ese ensayo de solución de la cuestión religiosa llevado adelante por la República, conllevaría 40 años más tarde, en la transición democrática, a que la solución que se adoptase para la secular cuestión religiosa española buscase una fórmula más conciliatoria. Bien, en su discurso del 13 de octubre de 1931, que se hizo célebre por su frase «España ha dejado de ser católica», Manuel Azaña señalaba cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaba la casi recién nacida República. Él decía que eran 3: el problema regional, el problema social y el problema religioso. Eran problemas que demandaban una solución
por parte de la coalición republicana, por parte de aquellos republicanos que llegaban al poder con la conciencia no solo de que se estaba produciendo un cambio de régimen, sino de que estaban haciendo una revolución, porque esa es la terminología que utilizaban, aunque cada uno entendiese la revolución, obviamente, y probablemente de distinta manera. Y, desde luego, un común denominador de aquella revolución era zanjar las cuestiones que la monarquía había dejado sin resolver y que, de alguna manera, lastraban el desarrollo del país. Y entre tales cuestiones, creo no exagerar si digo que la cuestión religiosa resultaba de singular importancia para los republicanos. Como muy bien ha estudiado el profesor Suárez Cortina, el laicismo constituía un rasgo esencial de la identidad republicana como fuerza política histórica. Tanto era así que los personajes como Alcalá Zamora o Miguel Maura, que se incorporaban al campo republicano desde el monárquico, asumieron de manera muy natural entre sus principios o sus nuevos principios ideológicos la separación de la Iglesia y el Estado. En mi conferencia aparece en el título la expresión cuestión religiosa. Hablamos de cuestión religiosa por comodidad, por economía del lenguaje y porque así solían referirse a este problema sus contemporáneos. En cualquier caso, bajo esa rúbrica de cuestión religiosa se engloban cuestiones diversas que podríamos, o yo me atrevería a resumir en dos. Por un lado estaba el problema del exceso de influencia, de presencia, de injerencia de la Iglesia en la vida política y social de España. Y que era, como he anticipado, pues una rémora para el desarrollo de la nación. Era la cuestión clásica del anticlericalismo contra el clericalismo o frente al clericalismo. Y por otro lado estaba el asunto de la confesionalidad católica del Estado y del compromiso jurídico del Estado con la unidad católica de España. Esa unidad católica del país impediría el libre ejercicio de la libertad religiosa, el libre ejercicio del culto, impediría la libertad religiosa y también sería una cuestión que plantearía la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado. Este era el tema del laicismo frente al confesionalismo. Son cuestiones aparentemente distintas, pero difíciles de separar, debido en buena medida a la resistencia histórica de la Iglesia española a aceptar cualquier solución secularizadora, incluso podemos decir mínimamente secularizadora del Estado. En cualquier caso, anticlericalismo y laicismo no tenían por qué ser necesariamente coincidentes. De hecho, en términos históricos, la cuestión laica antecedió en España a la cuestión anticlerical. O perdón, mejor dicho, al revés, la cuestión anticlerical antecedió en España a la cuestión laica. En las Cortes de Cádiz se tomaron medidas para mermar la influencia eclesiástica, pero, sin embargo, ello no impidió que en la Constitución se consignase que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. Algo semejante acontecería a lo largo del primer liberalismo, aunque es verdad que poco a poco se iría instalando entre monárquicos, liberales y también, por supuesto, entre los republicanos, que irían naciendo a lo largo del siglo como fuerza política, el ideal de la libertad de culto. Y además, entre los republicanos, el objetivo de la separación de la Iglesia y el Estado. La libertad de culto quedó plasmada en la Constitución de 1869, mientras que la separación de la Iglesia y el Estado encontraba acomodo en el proyecto constitucional de la Primera República Española de 1873. Sin embargo, esto duraría poco.
La Constitución de 1876, la Constitución de la Restauración, admitiría una mera tolerancia de culto. Y cualquier intento de reformar esa Constitución en un sentido, digamos, librecultista, que admitiera precisamente esa libertad de culto, se vería abocada al fracaso. Como también fracasaron en buena medida todas las medidas secularizadoras, como he anticipado también, de los gobiernos liberales, de la monarquía, sobre todo las que se intentaron en el siglo XX. Más aún, después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, se retornó abiertamente a la vieja alianza entre el trono y el altar. Y ahí hay una imagen simbólica de esa alianza revivida del trono y el altar. Es Alfonso XIII consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles en 1919. De hecho, poco después, con la dictadura de Primo de Rivera, se vería confirmada esa presencia hegemónica del catolicismo. En cualquier caso, esa presencia hegemónica del catolicismo reforzaría la percepción de la izquierda de que sólo una república podía garantizar el triunfo del laicismo, quizá hoy diríamos más la laicidad en España, y que tal triunfo debía de ser rotundo. Además, no faltaban ejemplos en el entorno inmediato de España de repúblicas que habían dado una respuesta al desafío planteado por la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Las dos repúblicas vecinas de España, Francia y Portugal, habían aprobado sus respectivas leyes de separación de la Iglesia y el Estado, Francia en 1905 y Portugal en 1911. En Francia, es verdad, habían tenido que pasar 35 años de república antes de que se aprobara esa ley de separación. Pero Portugal, apenas 7 meses después de proclamar el nuevo régimen republicano, también aprobó la separación de la Iglesia y el Estado. Había ejemplos más lejanos, podríamos hablar también de la República de Weimar, pero no nos vamos a extender. Había también, claro, ejemplos más alejados geográficamente. Había dos casos muy concretos que impresionaron la imaginación tanto de las izquierdas más radicales como de las derechas más timoratas. Son los casos de México y de la Unión Soviética, que tras sus respectivas revoluciones promulgaron constituciones en 1917 y en 1918 que instituyeron la separación de la Iglesia y el Estado, una separación de carácter muy hostil. De hecho, en ambos países las autoridades revolucionarias adoptaron agresivas políticas anticlericales. Bien, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1971 suponía una auténtica novedad en la historia de la cuestión religiosa española. Y es que accedían al poder personas realmente dispuestas a llevar a cabo la tarea pendiente de una profunda laicización del Estado. Más aún, algunos de ellos no solo querían laicizar el Estado, sino secularizar la sociedad española. No solo eran conscientes de esa tarea y estaban deseosos de cumplirla, sino que además se hallaban imbuidos en su cultura política de un profundo anticlericalismo, como también ha estudiado el profesor Suárez Cortina. Bueno, ahí hay, se podrían escoger multitudes, era quizá una de las más conocidas, la portada del Almanaque de la Traca, uno de los periódicos ilustrados más rabiosamente anticlericales, que bueno, pues que hace de alguna forma representa ese ideal republicano de algunos grupos republicanos,
el republicano con el gorro frigio, expulsando de España a todo el clero. Bien, aunque la mayor parte del republicanismo sostenía propuestas radicales para resolver la cuestión religiosa, la República se estrenó en este terreno con sumo comedimiento. El propio 14 de abril se publicó el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional, en el cual se limitaba a reconocer la libertad de culto. En días sucesivos se aprobaron una serie de medidas también muy prudentes, entre ellas la que más polvareda levantó fue una circular de la Dirección General de Instrucción Pública que obligaba a la retirada de los crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibiesen enseñanza religiosa. Al mismo tiempo, el gobierno provisional establecía contactos con las autoridades eclesiásticas. El objetivo era asegurarse el acatamiento de la Iglesia mientras se ofrecían esperanzas y promesas de moderación. Es cierto que la mayor parte de los obispos, conscientes de los riesgos de la situación, se habían mostrado prudentes en las primeras horas de la República. Es más, un sector de la jerarquía católica, empujado por el nuncio del Vaticano, Monseñor Tedeschini, se mostró manifiesto a esas tentativas de aproximación del gobierno. Es verdad también que una minoría del episcopado se atrevió a airear su descontento, y entre ellos el que lo mostró de una manera más clara y significativa fue el arzobispo de Toledo, el cardenal primado Pedro Segura. Bueno, podemos, pese a las intemperancias de Segura, y bueno, en aquel momento Gomá también hizo una pastoral, pero Gomá luego sería también cardenal primado, en aquel momento estaba en una oscura diócesis entre la zona, tampoco pasó más desapercibido, pero digamos que el ambiente inicial fue de relativa calma. Sin embargo, pronto se iban a producir una serie de sucesos que darían cuenta de esa tensión creciente en torno a la llamada cuestión religiosa. El suceso más significativo fue la quema de conventos de mayo de 1931. No solo se quemaron conventos, pero se denominó así popularmente. Entre el 11 y el 15 de mayo de 1931, apenas un mes después de proclamada la República, se quemaron primero en Madrid, esa es una imagen que corresponde al convento de los Carmelitas en Madrid, primero en Madrid y luego en diversas localidades de Andalucía y de Levante, seguramente la más afectada de ellas fue Málaga. Digo que en Madrid y en estas localidades andaluzas y levantinas se quemaron en torno a un centenar de edificios religiosos. Este episodio, que tenía su antecedente en la Semana Trágica de Barcelona, de hecho buscando fotos para ilustrar este episodio, en Google en Imágenes aparecen algunas imágenes de la Semana Trágica de Barcelona como si fuera la quema de conventos de mayo del 31. Bueno, digo que este episodio, que tenía su antecedente ya casi lejano en la Semana Trágica de 1909, apuntaba a dos datos muy reveladores. El primero es que ciertos grupos se impacientaban con la moderación inicial de la República y escogían a la Iglesia como el blanco contra el cual dirigir su frustración. En segundo lugar, la quema de conventos revelaría que para la mayor parte de los miembros del gobierno de la República, del gobierno provisional de la República entonces, lo concerniente a la religión católica resultaba un terreno un tanto incómodo, un terreno en el cual no están muy seguros de cómo desenvolverse. Y esto que se podía decir de algunos de los miembros del gobierno de la República podía decirse de buena parte de la clase política republicana. Bueno, a estos incendios de mayo se sumarían otros factores puntuales de tensión entre la Iglesia y el Estado,
principalmente las expulsiones de España del obispo de Vitoria, Mateo Mújica, y del arzobispo de Toledo y cardenal primado Pedro Segura. Bueno, todas estas circunstancias no fueron obstáculo para que de momento, desde el gobierno, quizá habría que decir más bien desde la presidencia del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, desde el Ministerio de Estado, Alejandro Lerroux, desde el Ministerio de Justicia, entonces en manos de Fernando de los Ríos, es decir, en manos de moderados, se insistiera en la vía de la conciliación. Y esta vía inicial de la conciliación, esta vía conciliadora inicial, se recorrió por dos caminos. A través de la consideración que se hacía del tratamiento de la religión en el proyecto de constitución elaborado por la llamada Comisión Jurídica Asesora, que está presidida por un jurista católico, Ángel Osorio Gallardo. Y en este anteproyecto de constitución, su artículo 8 decía escuetamente: no existe religión de Estado, y luego se añadía la posibilidad de reconocer a la Iglesia Católica como una fórmula que se traía de la Constitución de Weimar, en Alemania, como corporación de derecho público. Otra ruta hacia esa conciliación fue una negociación entre el nuncio Tedeschini. La foto no es muy buena, de Tedeschini, pero me gustaba porque está con hazaña, y del cardenal arzobispo de Tarragona, Monseñor Vidal y Barraquer. Vidal y Barraquer se convirtió en la cabeza de la Iglesia española una vez que Segura se situó fuera de España, y sobre todo, por más razón, desde que la sede de Toledo quedó vacante desde septiembre del 31, por renuncia obligada del propio Segura. Bueno, había una disputa de quién tenía la primacía de la Iglesia en España. Pero bueno, digamos que estos dos personajes que representan la parte más conciliadora, el sector más conciliador de la Iglesia, van a emprender una negociación con el gobierno. Y se alcanzaron así unos llamados puntos de conciliación, en virtud de los cuales el gobierno se comprometía a introducir cambios en el proyecto de constitución que se está preparando, que era otro proyecto. El proyecto de la Comisión Jurídica Asesora entró en vía muerta, no gustó a los miembros del gobierno, en la mayor parte de los partidos republicanos, al menos en este aspecto. Y el gobierno se comprometió con estos jerarcas de la Iglesia a introducir cambios en ese proyecto de constitución que se elaboraba entonces, para reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia, para permitirle el ejercicio de la enseñanza, para que se respetasen a todas las órdenes religiosas y para que el presupuesto culto y clero se extinguiese de manera paulatina, respetando derechos adquiridos. A cambio, la Iglesia aceptaba su separación del Estado y se comprometía a que Pedro Segura, que se había convertido de alguna forma en el símbolo de la resistencia eclesiástica frente a la República, dimitiese de la sede de Toledo. Pero este acuerdo ya llegaba tarde. El acuerdo de los puntos de conciliación llegaba tarde. Por un lado, porque el compromiso del gobierno era realmente solo de una parte de sus miembros. Y por otro lado, porque el proyecto de constitución estaba ya muy avanzado y los constituyentes que habían participado en la comisión no estaban dispuestos a cambiar. De hecho, esta primera formulación del proyecto constitucional recogía un programa laicista de máximo. No se contentaba solo con establecer la confesionalidad del Estado, que está en el artículo 3, sino que en el artículo 24, como aparece ahí, se preveía que el Estado disolvería todas las órdenes religiosas
y nacionalizaría sus bienes, aparte de que retiraba cualquier apoyo económico a la Iglesia. Había otros artículos que recogían también la laicidad de la enseñanza, la secularización de los cementerios, el derecho del divorcio, pero quizá la mina sembrada en la Constitución era esa última disposición: el Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes. Bueno, a partir de aquel momento, la opinión de los diputados en las Cortes Constituyentes se dividió y se subdividió. Por un lado estaban las derechas católicas, muy poco representadas en aquellas Cortes, que no podían admitir que la Constitución no solo consagrase la separación de la Iglesia y el Estado, sino que confiriese a tal separación un carácter hostil. Dentro de esas derechas católicas había un pequeño grupo, las minorías llamadas agraria y vasco-navarra, que defendían la doctrina tradicional de la confesionalidad católica del Estado. Mientras que un sector católico más liberal, representado por Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, abogaba por la separación amistosa de la Iglesia y el Estado y la regulación de sus relaciones sobre la base de un concordato. Eso en cuanto a la derecha. En cuanto a las izquierdas, o el centro y la izquierda, tampoco presentaba un criterio unánime. Sería posible distinguir dentro de las izquierdas parlamentarias entre radicales o extremistas, que eran partidarios de mantener o incluso endurecer los términos de este artículo 24 que acabamos de proyectar, y moderadores que eran partidarios de suavizar. Entre los primeros, entre los extremistas, entre los radicales, entre comillas, todo ello, por supuesto, se encuadrarían los miembros del Partido Socialista, con alguna excepción, como la de Fernando dos Ríos, que hemos señalado antes, del Partido Republicano Socialista y del Partido Radical, también con alguna o algunas excepciones. Y entre los moderadores destacaría la agrupación al servicio de la República, la de Ortega y Gasset, Marañón y compañía, y la Acción Republicana de Azaña. Pues bien, la acción de los moderadores fue surtiendo efecto y poco a poco las izquierdas de la Cámara, de las Cortes, se convencieron de que era necesario modificar el texto en un sentido menos agresivo, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso hacia esa modificación. Todos ellos pensaban que solo un laicismo extremo era coherente con el carácter revolucionario que había tenido la instalación de la República en España, y también, de los testimonios que quedan, muchos de ellos estaban convencidos que la mayoría de los españoles eran anticlericales, o había una mayoría anticlerical muy importante. Esto que hoy nos puede parecer descabellado, quizá no lo era tanto desde su percepción. No olvidemos que la República había llegado con muy poca resistencia por parte de las derechas católicas, que está muy próxima la quema de los conventos en mayo, que en las elecciones a Cortes Constituyentes las derechas católicas habían sacado muy pocos representantes, la movilización anticlerical era intensa, y todo ello creo que no dejaba contemplar claramente cuál era la realidad sociológica del país. Bueno, la situación había llegado a un punto ciego muy difícil de resolver. Había que moderar ese artículo 24, pero no se sabía muy bien cómo. Y aquí fue Manuel Azaña quien desharía el nudo gordiano. En la noche del 13 al 14 de octubre de 1931, en ese famoso discurso que he citado al comienzo de mi intervención, hizo sonar en las Cortes la frase resonante de España ha dejado de ser católica. Azaña no pretendía hacer un diagnóstico sociológico, sino político. Él estableció una premisa de la que sacaba unas consecuencias. Decía, la premisa del problema religioso, decía Azaña, hoy político, la formulo yo de esta manera. España ha dejado de ser católica.
El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. Algo se especulaba con la cultura, decía que lo importante de un país es la cultura, que la cultura española ya no era católica y por tanto, bueno. Admitía Azaña en su discurso que estaban entrando en conflicto dos principios, y lo admitía abierta y paladinamente. De un lado, el principio liberal de la libertad de conciencia, y de otro lado, el principio republicano de la, decía así, de la salud del Estado. Según él, este último era superior y exigía la disolución de las congregaciones religiosas, porque eran enemigas de la República. Sin embargo, no le parecía práctica la disolución de todas y proponía limitar la medida a los jesuitas. Además, añadía que había una cosa con la cual no estaba dispuesto a transigir, y era con que los religiosos conservaran el ejercicio de la enseñanza. Admitía que tal prohibición no se compadecía bien con los principios liberales, pero también aseguraba que en ella estribaba literalmente la verdadera defensa de la República. De esta manera, Azaña hacía dos concesiones a la radicalidad que permitían desbloquear la situación. Por un lado, salvaba a las congregaciones a costa de disolver la más odiada, los jesuitas. Y por otro lado, mantenía la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. Si lo primero probablemente fue una concesión de la cual Azaña no tenía ninguna convicción de que eso tuviera que ser así, de esta segunda formaba parte de su ideario la idea de que la enseñanza tenía que ser laica e igual para todos los españoles dentro de esa laicidad. Pues bien, tras introducirse, pero no hay un error, ahí donde pone artículo 24 debía poner artículo 26, porque luego se renumeraron los artículos de la Constitución y esta acabaría siendo el 26, una pequeña errata. Bueno, digo que se aprobaba la redacción definitiva del artículo, que luego sería el 26 de la Constitución, y en él, bueno, pues como se ve ahí, aunque es un poco largo, pero resumo, pues se da 2 años para la extinción del presupuesto culto y clero, se prevía la disolución inmediata de los jesuitas y el sometimiento de las congregaciones religiosas a una ley especial que deberían votar las propias Cortes Constituyentes. Esa ley especial debía contemplar una serie de elementos que ahí aparecen, pero la más importante es que no podrían, como he anticipado, ejercer la enseñanza. Bien, posteriormente se aprobarían el resto de artículos que completaban ese marco secularizador de la República, la libertad de conciencia y de práctica religiosa, la cual, por otro lado, exigía autorización gubernativa previa de los actos de culto fuera del templo, la secularización de los cementerios, la introducción del divorcio y, como he anticipado, la laicidad de la enseñanza. Bueno, la consecuencia más inmediata de la aprobación de este artículo 26 fue la ruptura de la coalición gobernante. En la coalición gobernante había republicanos de todas las procedencias, como probablemente saben ustedes. Pues ese mismo día, 14 de octubre, los católicos Alcalá Zamora y Maura renunciaban a sus puestos en el gobierno provisional. Por su parte, ese sector más extremo dentro de los católicos, las minorías agraria y vasco-navarra, se retiraron de las Cortes mientras duró el proceso constituyente. Al día siguiente, el 15 de octubre, el diario católico El Debate afirmaba: la Constitución no es ni será nuestra, de los católicos. Además, esta cuestión religiosa sería utilizada como elemento identitario de primer orden por uno de los partidos nacientes que representaba a esas derechas, que era Acción Popular. Un partido de Acción Popular que se convertiría en un partido de masas de carácter confesional y que, integrado
en 1933 en la Confederación Española de Derechas Autónomas llevaría a cabo una exitosa campaña electoral que les llevarían a ser la primera fuerza política. Bien, a partir del 9 de diciembre de 1931, la política eclesiástica de la República se vio sometida a una serie de vaivenes que siguieron bastante de cerca las alternancias políticas del propio régimen. Durante la primera etapa, iría pues, desde finales del año 31 hasta mediados de 1933, el gobierno de coalición de socialistas y republicanos de izquierda y las Cortes Constituyentes, todavía en funciones, se vieron comprometidos a desarrollar las disposiciones que contemplaba la Constitución recién aprobada. Así se dieron instrucciones para hacer efectiva la laicidad de la enseñanza, de nuevo la controvertida retirada de los crucifijos, que ya fue general. Se disolvió por decreto la Compañía de Jesús y se confiscaron sus bienes, y se aprobaron las leyes de divorcio y de secularización de los cementerios. No obstante, la ley que despertó mayor expectación y que resultaba más temible para los católicos era la prometida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Bueno, tras un verdaderamente disputado debate parlamentario, el proyecto legislativo fue votado favorablemente el 17 de mayo de 1933. La consecuencia más destacada de esta ley fue la definitiva prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas a partir del curso 1933-1934. Además, esta ley significó, ahora ya sí, un claro punto de ruptura con el Vaticano. Y el propio Papa Pío XI publicó ese año la encíclica, documento al más alto nivel, Dilectissima Nobis, pues como dice su subtítulo, lamentando la injusta situación creada a la Iglesia Católica en España. Además, el peso del anticlericalismo oficial se dejó sentir a otros niveles, sobre todo a nivel local, donde muchos alcaldes, algunos gobernadores civiles, pero sobre todo alcaldes, pues pusieron las cosas un poco difíciles a la Iglesia. No todos, hay hubo diversidad en la forma de afrontar las cuestiones, pero es verdad que en muchas localidades, se cambiaron nombres de calles, se prohibió el toque de campanas o se le puso fuertes tasas municipales, se suspendieron las procesiones patronales o de la Semana Santa. A nivel local las tensiones fueron muchas veces mucho más profundas que lo que podía verse en la superficie. Hubo una segunda etapa que podemos llamar una etapa de rectificación, que correspondió básicamente a los gabinetes radicales y radical-cedistas de 1934 y 1935. He anticipado las elecciones de noviembre de 1933, dieron la victoria a los partidos de derecha y de centro, y la fuerza más votada fue precisamente esa CEDA, que suponía una coalición de la derecha católica. La CEDA era un grupo que se mostraba accidentalista en cuanto a las formas de gobierno, es decir, decía ser indiferente la forma del Estado y legalista en los procedimientos. La CEDA hacía de la defensa de la religión católica uno de los puntos fuertes de su programa, no el único, evidentemente, pero sí que uno de los puntos fuertes y probablemente más atractivos de su programa. El presidente de los gobiernos a lo largo de este bienio fue el radical Alejandro Lerroux. Hay una foto de María Gil Robles, líder de la CEDA, y a Alejandro Lerroux. Lerroux había sido un demagogo anticlerical en los primeros años del siglo XX, pero en los años 30 representaba el centro republicano.
Durante esta fase, los esfuerzos de los gobiernos se dirigieron a atenuar los aspectos más polémicos de la legislación anticlerical anterior. Se permitió oficiosamente a religiosos y religiosas que se mantuvieran al frente de los centros de enseñanza, se reconoció a los sacerdotes sus derechos económicos anteriores a 1931. Además, se inició una negociación con el Vaticano para llegar a un acuerdo, un llamado modus vivendi, que finalmente se frustró por el desinterés de la propia Santa Sede. Estas políticas centristas fracasaron y las fuerzas políticas se polarizaron en torno a los extremos. Además, este conflicto entre los extremos siguió teñido de un fuerte componente religioso, añadiéndose a la vieja retórica clerical, anticlerical, nuevos conceptos que iban incorporándose al lenguaje político. De esta manera, la Iglesia para la izquierda, o los partidos asociados a la Iglesia, como la CEDA, representarían el peligro clerical fascista, mientras que para la derecha católica, la República se estaba deslizando hacia la revolución atea y comunista. Los acontecimientos más graves se sucederían en 1934, cuando de las palabras se pasó a los hechos. Como todos ustedes saben, el 5 de octubre se inició un movimiento revolucionario en toda España, un movimiento revolucionario que finalmente solo prendió en Asturias, y allí, durante 15 días, hasta que el levantamiento fuera sofocado por el ejército, bueno, se produjo realmente una revolución, la revolución de Asturias, la revolución de octubre, una revolución con víctimas. Y entre las víctimas de aquella revolución se contaron 37 eclesiásticos, 34 en la región asturiana. Además sufrieron destrucción la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, esa imagen de ahí, aunque también hubo polémica, ¿Quién destruyó la Cámara Santa? ¿Cómo se destruyó? Bueno, es una ilustración de las muchas que se podían traer. El Palacio Episcopal, el Seminario y 58 iglesias en toda la región. La liquidación física del clero y la destrucción del patrimonio eclesiástico se asociaba así a la revolución, en una trágica premonición de lo que iba a acontecer durante la Guerra Civil. Bien, llegamos por tanto a principios de 1936 con los ánimos más alterados que nunca, y parecía que la polarización en esos primeros meses del año 36 era el signo de la República. La religión estuvo muy presente también en aquellos años. No solo, no era, de nuevo, insisto, no era el único tema, pues a veces cuando nos citamos un tema parece que es el único, no era el único tema, pero en la campaña electoral de 1936 se podía leer El Socialista: la Iglesia es el partido de los banqueros, de los terratenientes, de los usureros, de los ricachos, y el peor enemigo del proletariado en marcha. Y desde el debate se animaba: hay que vencer a la revolución para defender los derechos de Dios y de la Iglesia. Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, que inauguraba la tercera y breve etapa de esos vaivenes de la República laica que duraría hasta julio de 1936. Una etapa de nuevo de desarrollo de la legislación secularizadora, de ratificación de las medidas del primer bienio, aunque es verdad que esta labor se vio pronto abortada por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil. Además, esta reactivación de la legislación secularizadora se vio acompañada por el agravamiento de la violencia política, un agravamiento de la violencia política que tuvo también, y de nuevo, no solo, mucho menos, rasgos anticlericales. Un estudio reciente ha documentado 957 actos de este tipo de violencia anticlerical, incluido el incendio de edificios religiosos, el asalto y saqueo, algunas agresiones a eclesiásticos, aunque es verdad que esta no fue la norma y no se produjeron todavía víctimas mortales entre el clero, aunque muchos miembros del clero se sintieron efectivamente intimidados.
El comienzo de la guerra civil estaba cerca y cuando el conflicto estallase, la frase de hazaña, de nuevo vuelvo a ella, resultaría brutalmente profética. Y desde luego que lo sería para la consternación de su autor. Al menos profética para uno de los bandos en contienda, el suyo, el republicano, donde la Iglesia desapareció totalmente del bando, bueno, como en el caso del País Vasco. Los templos cerrados, cuando no incendiados, muchas imágenes y objetos litúrgicos destruidos, casi 7.000 clérigos asesinados y el resto huidos o escondidos, el culto prohibido, o el culto pasado a la clandestinidad en toda España. De hecho, España parecía, por lo menos la mitad de España parecía efectivamente que había dejado de ser católica. En el otro lado, en contraste, España parecía más católica que nunca. Bueno, reconocemos todos la foto, ese fusilamiento simbólico del Sagrado Corazón de Jesús. Y, en el otro bando, en contraste, España parecía más católica que nunca y la Iglesia sancionaba el alzamiento como cruzada. Finalmente, y lo sabemos todos muy bien, perdió la República, vencieron los sublevados y se inauguró un régimen ultracatólico y ultraconservador que encontró en la Iglesia, al menos durante sus primeros 20 o 25 años, uno de sus apoyos más sólidos. La confesionalidad del Estado y la unanimidad católica habían sido restauradas hasta extremos difícilmente imaginables, incluso con anterioridad a la República. Y entro así en la última etapa de esta conferencia, donde querría plantear si esta historia se terminó, ¿no? Esta historia tiene algo que ver tuvo alguna proyección hacia el futuro. Porque aparentemente el programa laicizador de la Segunda República había fracasado. La mayor prueba del fracaso fue el restablecimiento de un régimen de tipo confesional, católico, extremado. El programa laicizador había fracasado. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Aquel fracaso, mejor dicho, la reflexión sobre aquel fracaso ayudó a preparar una solución más satisfactoria o al menos más conciliatoria de la cuestión religiosa cuando se restaurase la democracia en España a partir de 1976 y sobre todo con la Constitución de 1978. De hecho, la reflexión sobre el desacierto de la República a la hora de abordar la cuestión religiosa ya se había iniciado en el propio quinquenio republicano. Así, en 1934, Marcelino Domingo, que está a la izquierda del Partido Radical Socialista, luego de Izquierda Republicana, varias veces ministro de la República, consideraba un error la manera como se había aprobado el artículo 26 de la Constitución. Decía, la Iglesia había tenido la fortuna de unir a los antirrepublicanos y separar a los republicanos. 2 años más tarde, en 1936, un republicano, como hemos visto ya, de significación mucho más templada, Aniceto Alcalá Zamora, cifraba así los daños causados por el artículo 26 de la Constitución. Decía, se expulsó del consenso constitucional a las fuerzas que habían llegado del campo monárquico al republicano. Se rompió la concordia entre los republicanos. Se debilitó a los partidos republicanos de significación templada, decía él, que eran fundamento principal del régimen. Se lanzó a los católicos a partidos, decía, que revivieron en la agonía o surgieron de la nada. Y resurgió un problema de régimen que no se había planteado hasta entonces. Es verdad que no todos los republicanos analizaron la situación de la misma manera. Había otros muchos además, que pensaban que el error cometido había sido precisamente el contrario, no haber sido más enérgicos en la neutralización de la Iglesia. Por poner un ejemplo, ya desde el exilio, el que fuera presidente de la Comisión Constitucional de las Cortes, el jurista socialista Luis Jiménez de Asúa, afirmaba: la Iglesia solo ha sabido ser perseguida o perseguidora. Si no la sometíamos, sus persecuciones contra la República nos serían fatales. Por desgracia, no nos engañaba y lamentaba no haber actuado de manera más contundente. Pero quizá
Lo más interesante, por lo menos para mí, sería la posición oficial adoptada por el Partido Comunista de España, que, como probablemente todos sabemos, fue el principal, a veces casi único pareciera, partido de la oposición durante el franquismo. Y, curiosamente, el Partido Comunista de España se alinearía con una postura bastante semejante a la manifestada por Alcalá Zamora. Aunque ya había hecho guiños a los católicos con anterioridad, en 1956 el PC lanzaba su llamada Política de Reconciliación Nacional, en la que convocaba también a los católicos, entre otros muchos, a los cuales convocaba, a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco. En esa sintonía de la política de reconciliación nacional, una historia oficial del partido, publicada en 1961, se podía leer cuando rememoraba la actitud de la República frente a la Iglesia, en 1931. La revolución democrático-burguesa española debía resolver con espíritu constructivo el problema de relaciones con la Iglesia, estableciéndolas sobre los principios democráticos de la libertad de creencias y cultos y de la separación de la Iglesia y el Estado. El Partido Comunista, era contrario a las estridencias anticlericales y ademanes demagógicos de ciertos líderes republicanos. Querían los sentimientos de las masas católicas y eran utilizados por la reacción para levantar la bandera de la persecución religiosa y escindir al pueblo. Por ello, incluso antes de formular como tal esa política de reconciliación nacional, ya desde 1954 el PC llevaba en su programa la propuesta no solo de la libertad de cultos y de la separación de la Iglesia y del Estado, sino muy curiosamente la subvención del Estado a las necesidades del culto. Y lo explicaba así, de nuevo con una alusión clara a lo que había acontecido durante la República. El Partido Comunista se atendrá a una política que contribuya a fortalecer el régimen democrático, logrando que la adhesión de las masas católicas no sea perturbada por motivos de conciencia y propiciando la colaboración entre la Iglesia y el Estado democrático, cada cual en la esfera que le es propia y sin injerencia mutua. La sombra de la solución que había dado la República a la cuestión religiosa era alargada y llegó hasta 1978, constituyéndose en ejemplo, y podríamos decir aún más en contraejemplo, de cómo probablemente no debían hacerse las cosas, o cómo debían hacerse y cómo no debían hacerse ambas cosas al tiempo, si queremos. Es verdad que cuando se produjo la transición democrática, muchas cosas habían cambiado en la sociedad española y también en la Iglesia española. Un proceso de secularización, la puesta al día de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la participación de sectores católicos en la oposición antifranquista. Bueno, pues ese cúmulo de circunstancias y probablemente muchos más llevó, pero yo creo que es importante pensar también lo que había acontecido durante la República, llevó a que cuando en 1978, en diciembre de 1978, se aprobara la Constitución actualmente vigente, su artículo 16, y voy al último, al apartado 3, afirmara: ninguna confesión tendrá carácter español, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. No podemos evitar pensar en que hubo efectivamente un proceso de aprendizaje a partir del ensayo fallido de la República. Bueno, pues esta era mi reflexión, que quería abarcar una visión amplia de lo que aconteció durante la República, y mi intención, no sé si lo he conseguido, era también proyectar de alguna manera cómo ese legado de la República, esa reflexión de lo que había acontecido durante la República, se mantuvo durante el periodo franquista, se mantuvo muy vivo además en la oposición antifranquista y de alguna forma llegó hasta el periodo de la transición. Muchas gracias.
Pues muchas gracias al profesor Julio de la Cueva. Ha habido... Nos ha explicado muy bien la evolución, ¿verdad?, de las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de la República y del primer franquismo. Entonces ahora vamos a establecer un coloquio, pero los que nos oyen por streaming no les oyen a ustedes, como no se puede pasar el micrófono, entonces tienes que decir la pregunta. La pregunta que te haga, porque solo ven la contestación. Así que empezamos con ese turno. Sí, la pregunta, me permito resumirla o dejarlo en lo esencial, es si España ha sido, no sé si la contesto bien, una nación católica, una sociedad católica, debido a una serie de dictaduras. No creo que sea, no creo que sea así. O depende de lo que entendamos por nación católica, por sociedad católica y por dictadura también, porque dictaduras, me corrija, no sé si me equivoco, ha habido dos en el siglo XX muy largas, eso sí, una muy larga sobre todo, pero no podemos pensar exactamente que en el XIX lo que hubiera fueran dictaduras. Podemos hablar sobre el carácter más o menos democrático, más bien menos, pero de los regímenes monárquicos, vamos, salvo periodos concretos, pero entonces yo creo que no, que vamos, pienso que no, desde el punto de vista, desde el punto de vista oficial es posible que la consideración de España como un Estado católico, desde el punto de vista oficial, haya sido debido no solo a algunas dictaduras, como la de Primo de Rivera y de Franco, sino también a una serie de regímenes, las monarquías del siglo XIX, pero también es verdad que durante el siglo XIX, esto es un debate muy largo, pero también, bueno, pues una parte de ellas son monarquías liberales y son monarquías en las cuales se va abriendo paso una cierta idea de la libertad de cultos. Es verdad que con dificultades. Y es verdad que termina asociándose en buena medida, sobre todo los republicanos, la monarquía a la religión católica. Pero evidentemente, bueno, para mí es evidente, perdón, yo creo que hay dos cuestiones que quisiera señalar. Por un lado, el catolicismo arraiga en España, obviamente, mucho antes de que nadie piense en dictaduras. Por tanto, cuando España llega a la modernidad, llega al siglo XVIII, siglo XIX, nace a la modernidad, nace nace como una sociedad católica, y es curioso, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, la Constitución más liberal y progresista de Europa, afirma que España será siempre la nación es católica, la religión de la nación será católica apostólica de España, el Estado la defiende, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpa, porque ahora no la tengo en la cabeza exactamente, pero bueno, hace una afirmación de la confesionalidad católica muy rotunda, que hace tiempo se decía, bueno, esto era porque esto era como para disimular, ¿no? Y colar lo demás. Hoy en día hay bastantes estudios que dicen que bueno, eran muy sinceros, ¿no? O la mayor parte de ellos eran muy sinceros cuando afirman. Bueno, esa es una cuestión. Y segundo, también, que curiosamente, usted lo ha dicho, ¿no? Lo del este aforismo árabe, ¿no? De no se puede llevar el caballo al río cuando no quiere ir, ¿no? Creo que era algo así, ¿no? La sociedad española inicia un proceso de secularización muy profundo ya durante el franquismo. En sus inicios, a partir de 1960, pero
A pesar de que hay una dictadura, bueno, pues hay veces que los signos de los tiempos, por decirlo con el lenguaje eclesiástico de la época, iban por otro sitio. No sé si he contestado. El artículo de la Constitución. El proyecto. Esta. La pieza del artículo 26. Artículo 26. Sí, a todas las leyes tributarias del país. Sí. Perdone, pero ¿cuál es la pregunta exactamente? Vale. Sí, gracias. Bueno, voy a intentar también resumir de nuevo. La primera pregunta era en torno a esa violencia anticlerical que evidentemente no he explicado, sus razones, porque sería otra conferencia, pero ahora podemos ir a ello. Pero bueno, la pregunta que me hace el asistente es que al no explicarlo parece que queda como algo pues, absolutamente brutal, pero entiendo como aparecido de la nada, ¿no? Como algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y la segunda pregunta es que dado que, resumo muy bien, que dado que, entre otras cuestiones que plantea, hoy en día la Iglesia, el proyecto de la República planteaba que la Iglesia rindiese cuenta de sus bienes y se sometiera a las leyes tributarias del país, y que usted considera que ahora no, o señala, vamos, que ahora no lo hace, y que eso se contradiría con lo que yo he afirmado sobre el legado republicano. Como nuestra democracia actual de alguna forma se ha asumido el legado republicano, si no interpreto mal la pregunta. Entonces, contestando por partes, es verdad, la primera, pues creo que hemos escrito mucho. Yo, vamos, he escrito un montón sobre ello, sobre la violencia anticlerical, sobre las razones, sobre explicaciones, sobre qué pasa en la guerra, sobre qué deja de pasar, intentando vías de entrada, pues desde antropológicas hasta políticas, hasta culturales, y sería imposible resumirlo ahora, pero evidentemente eso no surge de la nada, y hay un conjunto de razones que yo no sé, que explican. Yo llevo 30 años dándole vueltas a esto, un poquito menos, bueno, para el tema de la República un poco menos, pero casi, y vamos a poner 25, y todavía me cuesta explicar determinadas cosas, explicarme, y eso es lo que pasa con la historia, porque podemos
establecer líneas de interpretación, pero es imposible asirla en toda su inmensa complejidad. Entonces hay razones de tipo antropológico, de tipo político, de tipo de cultura política, de discurso. Está en el trabajo del profesor Álvarez Junco sobre la creación de un discurso anticlerical, pero ese discurso anticlerical se apoya sobre realidades existentes. O sea, yo no sé si merece la pena porque podemos estar aquí, pero evidentemente si quiere, podemos llegar a la conclusión esa de que no, de que evidentemente no surge de la nada. Es de una brutalidad tremenda lo que pasa, pero evidentemente la misión de historiador no es simplemente constatar qué brutos eran, ¿no? Qué brutales eran, sino decir, bueno, ¿y por qué? O al menos cómo y por qué. Vamos a intentar explicar esto, hacer una lectura de esto. En cuanto a la segunda pregunta, no sé, a lo mejor yo me he explicado mal. Bueno, probablemente un jurista explicaría mejor este tipo de cuestiones, si aquí hubiera un jurista, pero probablemente yo lo que me explico mal es cuando he dicho que se ha recogido el legado republicano. Precisamente yo creo que se ha recogido en parte, porque bueno, pues con sus deficiencias tenemos una que podamos discutir, tenemos una Constitución que recoge la confesionalidad del Estado y usted seguro que lo sabe mejor que yo. Creo que hay alguna sentencia de, no sé si del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional que dice que esto se puede interpretar como laicidad, que se puede interpretar que laicidad sería, el principio de laicidad estaría establecido en la Constitución, aunque no se mencione con ese término, ¿no? En aquel momento se usó a confesionalidad y podemos discutir de esto a la perfección o no de esto, pero vámonos a la República. No, yo lo que quería decir es que precisamente hay una cierta conciencia en determinados sectores procedentes de la República. Hay toda una literatura a partir de determinados momentos del tipo todos fuimos culpables, etcétera, etcétera. Y hay una cierta conciencia, sobre todo recogida por el Partido Comunista, y bueno, es algo que estoy trabajando ahora sobre ello, por el Partido Comunista en el franquismo, y el Partido Comunista luego se quedó en nada, pero fue muy importante en la oposición al franquismo, que precisamente reflexiona sobre también qué se hizo mal. Es muy curioso. Bueno, yo tengo alguna cosa escrita sobre eso, pero es muy curioso, ¿eh? Incluso hay una especie de amnesia en algunas historias que cuenta el Partido Comunista de eso, de lo que pasó durante la República. De reflexionar sobre qué se hizo mal y con el propósito de no repetirlo. Y yendo a lo del dinero, es curiosísimo que el programa del Partido Comunista propone no solo que la Iglesia no tenga privilegios, no, que el Estado subvencione a la Iglesia. Entonces, por eso decía lo de ejemplo, pero también de la República, pero también contraejemplo, cosas que no se querían repetir. Luego podemos discutir si bien o mal son queridas. Hace tiempo que tengo una cuestión que no he conseguido resolver, y es cuando se empezó a quemar los primeros conventos y se empezó a asesinar a la gente en la calle. No había investigación policial, no intervenía un fiscal, no intervenía un juez. ¿Qué le pasaba a la justicia? Sí, claro. Ha habido una actuación del sistema judicial. Nosotros no veníamos de tribus, no veníamos de organizaciones tribales, mismas que no tenemos sistema judicial. Teníamos un sistema judicial. Entonces, la cuestión es, si el sistema judicial hubiera funcionado, hubiera dado lugar luego a que siguiese siguiendo asesinando y habiendo quemado a tantos centros religiosos y culturales, que se destruyeron archivos, que se hizo un daño al patrimonio histórico y cultural. Sí. Pues, bueno, la pregunta es que cuando se producen estos primeros actos violentos, ¿no? Bien sea contra las personas o contra las personas tarda mucho más, y además, o contra el patrimonio durante los años republicanos si no actuó la justicia. La verdad que es una pregunta muy buena porque yo creo que sí que
pero que actuó. Yo creo que sí que actuó. La verdad que no lo he investigado, ¿eh? No he mirado a ver qué pasó desde el punto de vista judicial, pero como bien dice usted, España es un Estado de Derecho, con la República, pues con todas las imperfecciones que tienen los Estados de Derecho pasados, presentes y probablemente tendrán los futuros, pero lo era. Entonces, supongo que hubo investigación judicial, no sé a dónde llegó. Desde luego hubo, no solo investigación, sino hubo sentencias sobre, e incluso hubo ejecuciones después de la Revolución de Octubre. Pero yo creo que el problema, claro, si hablamos, y también hubo, porque parte de la investigación a la que ha aludido ahí sí que es verdad, parte de la investigación a la que ha aludido para el primer semestre de 1936 está hecha sobre noticias de prensa, sobre información diplomática, sobre todo el Archivo Vaticano, pero creo que también está hecho sobre base de investigaciones y denuncias interpuestas ante los juzgados, si no recuerdo mal. O sea que lo que no sé es a dónde llegó aquello, si llegó esas investigaciones llegaron a dónde llegaron. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que los dos episodios principales donde se produce mayor destrucción, ¿verdad? Hay uno que son los incendios de Madrid, pero los otros dos son octubre de 1934 y después el verano-otoño de 1936. Y ahí eso es incontrolable, porque ahí sí que no, son situaciones revolucionarias. Y en una situación revolucionaria, ningún juez, siempre se dice, ¿no? ¿Cómo aparecen los muertos en la retaguardia, ¿no? Muerte violenta en la punta de los registros de los juzgados. Cualquier juez se atreve en aquellas circunstancias, vamos, a juzgar aquellos actos, ¿no? O sea, yo creo que lo que explicaría sería esa situación revolucionaria, fundamentalmente, en la cual, obviamente, la justicia no actúa. Gracias por la experiencia. Yo quería preguntarte, en realidad, la cuestión religiosa, ¿por qué se convierte en un problema? Quiero decir, porque el arco parlamentario legítimamente elegido, emite una serie de decretos, una serie de normativas, una constitución, y le asigna un papel a la Iglesia dentro de un Estado laico y aconfesional, o por la resistencia de la Iglesia a aceptar ese papel que se le ha asignado al Estado. Porque la misma tarde del 14 de abril se estaba construyendo el público desde sectores básicos, políticos, entonces, mi pregunta, yo creo que es bastante concreta. En su opinión, o en tu opinión, Julio, ¿por qué la cuestión religiosa se transforma en un problema? Por el acto legítimo de un gobierno legítimo de legislar de forma legítima y asignar un papel a la Iglesia, o por la resistencia de la Iglesia a La pregunta es concreta y la respuesta es muy compleja, como suele ocurrir. No sé si tengo todos los elementos, pero voy a intentar dar. Julio, recuerda que hay que decir la pregunta. Perdón, si la pregunta es ¿por qué se produce el conflicto religioso? ¿No? ¿Por qué se produce ese conflicto religioso en un problema? Bueno, el problema ya, ¿por qué una cuestión se transforma en un problema? Si fue porque, y entonces hace la pregunta, porque un gobierno legítimo, un parlamento legítimamente elegido, legítimamente constitucionaliza el papel de la Iglesia, digamos, legisla sobre el papel de la Iglesia, o por las resistencias de la Iglesia. Claro, pues entonces mi respuesta es que la cuestión es compleja. Primero es una cuestión compleja, lo intento reflejar de una manera muy breve, pero lo intento reflejar porque es una cuestión que viene de mucho atrás. Y por tanto no es una cuestión que se resuelve
legislando sobre ellas simplemente. Porque, como todos sabemos, las cuestiones no se resuelven. O nos gustaría que las cuestiones se resolvieran mediante una legislación más o menos buena, ¿no? Pero por desgracia las cosas no se resuelven así. O no es tan fácil resolverlas. Entonces, ¿por qué se produce? Pues por las dos cosas. Pienso yo. No es por ponerme en un punto medio, ¿no? Sino yo creo que hay porque cuando se legisla, no se puede legislar sobre ideales, sino sobre realidades. Es decir, creo. Estoy pensando en un historiador como Alfonso Botti, que no es nada sospechoso de antipatías por la República. Él tiene un par de cosas escritas que él dice que Manuel Azaña se equivocó porque no fue capaz de ver el país que tenía. Él tenía una idea de lo que tenía que ser el país, otra idea de cómo se podía llegar a eso, más o menos, pero no sabía cuál era la materia con la que estaba trabajando, ¿no? Y esa materia, y al no saber esa materia, pues tiene enfrente a quienes desean que las cosas se pudieran hacer de otra forma. Dicho esto, primero, las cosas podían haber sido de otra forma, porque había una serie de negociaciones previas con la Iglesia. Había sectores eclesiásticos dispuestos a negociar, no todos, había sectores eclesiásticos dispuestos a negociar. Tedeschini, Vidal y Barraquer, Ilundain, había sectores, por lo menos había una vía que se podía haber explorado. De hecho, llegaron a obligar a Segura que dimitiera. Estaba esa vía. Después, yo creo que hubo cosas, bueno, pues que no midieron bien. Viendo los debates, viendo los diarios de Azaña, viendo lo que pasa, da la impresión de que piensan que en España hay una opinión mucho más anticlerical de la que hay. Y no tienen en cuenta una cosa que cada vez está saliendo más a la luz, que entre los que votaron por la conjunción republicano-socialista había bastantes católicos. Y hay estudios que cada vez están... Por tanto, quizás se equivocaron un poco de cuál era la base social que tenían. Se dejaron obnubilar por el enorme peso que habían alcanzado en las elecciones a Cortes Constituyentes. Y pues estaban las resistencias, claro. Pero las resistencias, bueno, había un sector, evidentemente, mencionaba la derecha alfonsina, había un sector que conspiraba desde el principio y ya en el 32 se intentó el golpe, ¿no? Pero había otro sector, que era el sector de Acción Popular de la CEDA, que está dispuesto a la vía legalista, porque lo que quería era ganar las elecciones y aprovechar el mecanismo de reforma constitucional que incluía la propia Constitución. Por eso, por ejemplo, el Vaticano no quiso en 1934 llegar a un acuerdo por la República, porque estaba seguro que la CEDA iba a tener una mayoría suficiente, iba a acceder al gobierno y con una mayoría suficiente, si no en las elecciones estas, en las siguientes, iba a poder cambiar la Constitución. Por tanto, y después, claro, a veces somos un poco fatalistas. Decimos, oye, bueno, los casos de Francia y Portugal fueron distintos. Cuando ocurre esto en Portugal ya están dando la vuelta. Y sin cambiar la Constitución, además. Salazar tenía un régimen ultracatólico con una Constitución que consagraba la separación de la Iglesia y del Estado. O sea, todo se puede hacer. Y en Francia también están dando... Primero, la Iglesia francesa se adaptó a las circunstancias y también, sobre todo después de la experiencia de la unión sagrada de la guerra, de la Gran Guerra, también la República Francesa estaba, bueno, dando algún paso hacia atrás, ¿no? Dando algún paso hacia atrás. Pudo haber sido eso en España y ¿por qué no? Pienso yo, ¿por qué no? Pero vino la guerra, claro, vino la guerra. Y cualquier esperanza de adaptación o de que ese marco, los marcos jurídicos luego, incluso con la propia Constitución, ya digo, Oliveira Salazar gobernó Portugal con una dictadura católica, con una constitución laica. No digo que llegara a ser lo mismo, pero se podía haber seguido la senda de Francia, ¿no?
Nunca lo sabremos porque ya la historia ficción es otro terreno, es muy difícil de cultivar. No sé si respondo. ¿Alguna pregunta más? Ah, Jesús. Ya para ir terminando, acabas de decir que los constituyentes del 31 quizá no tenían una idea exacta en qué país se morían. Eso es discutible, porque la realidad que conocían los constituyentes del 31 era que la Iglesia Católica dominaba la educación, dominaba toda la obra que hoy llamamos políticas sociales, lo que era entonces la beneficencia. La Iglesia Católica tenía los confesionarios, ojo con esto, y tenía además púlpitos donde repetían sus consignas sin que nadie les diera una réplica. Eso lo conocían. Y por esto Jiménez Laxúa, aquí ha citado, dice, seguramente cometimos errores, evidentemente, pero no fuimos lo suficientemente duros para neutralizar las tensiones que provocaban los conspiradores desde las propias estructuras de la Iglesia Católica. Mi pregunta, y enlazo con lo que decía antes, ¿no hay que señalar también una culpa con nombres y apellidos? La encíclica de Pío XI no tuvieron la habilidad de reconocer, la habilidad intelectual, de reconocer que en España había un poder legítimamente constituido. ¿Lo reconoció la Iglesia eso? ¿Que había un poder legítimamente constituido en la Segunda República Española? Sí, la pregunta es, bueno, en respuesta a lo que yo había señalado, de que probablemente no, los constituyentes no nos hacían cargo del país que tenían. La pregunta es que efectivamente sí que lo sabían y que por eso actuaron así, digamos, por resumirlo de alguna manera rápida, y que sin embargo fue la Iglesia de alguna forma es la que no reconoció a la República como poder constituido. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer varias cuestiones. Lo primero que ha dicho, evidentemente, de acuerdo, claro que todo eso lo sabían hace mucho tiempo. Yo más bien me refería, o me he explicado mal, es que pensaban, es que, vamos, como historiadores no somos jueces, intentamos explicar las cosas que pasan. Y tampoco somos quienes decidimos quiénes son buenos y quiénes son malos. Yo creo que no sé si me explico. Intentamos explicar por qué pasan las cosas en la medida que sabemos y podemos y conocemos, ¿no? Evidentemente sí que eso lo sabía como lo sabía todo el mundo. Yo lo que me refería más bien es que quizás no calcularon las resistencias que iban a plantear la Iglesia y los católicos a esas políticas. O si lo sabían, se tiraron a la piscina, o se aventuraron muchísimo, ¿no? Arriesgaron mucho. Arriesgaron tanto que 2 años después ganó la CEDA. Con un programa de reforma constitucional. La reforma constitucional. Podemos discutir si nos gusta más o menos eso. Si nos gusta la CEDA, si no nos gusta la CEDA, si nos gusta... Pero, no sé, mi perspectiva es esa, ¿no? Intentamos explicar lo que pasa. Y yo creo que no fueron conscientes, ellos mismos se dieron cuenta, algunos de ellos, no fueron conscientes de lo que tenían enfrente. Y yo creo que, aquí ya estoy emitiendo yo juicios también, un buen político mejor tiene que ser hábil también a la hora de reconocer a qué enemigo se enfrenta. Y el enemigo era poderoso. El enemigo era poderoso, además se equivocaron. Y lo dice, por ejemplo, Alfonso Botti. Pensaba que el enemigo eran las congregaciones religiosas, tiene una mentalidad antigua. Las congregaciones religiosas eran el enemigo del siglo XIX. Los enemigos eran los laicos, los seglares católicos, la CEDA, la Acción Católica, el debate, Herrera Oria, que entonces no era Gil Robles, eso era el enemigo. Y ahí no lo vieron. Eso ni se enteraron. Eso no lo vieron. Disolver los jesuitas. Bueno, los jesuitas era una cosa que era muy vieja. Que a aquellas alturas tendrían mucha influencia, claro que tenía mucha influencia con la enseñanza y tal, pero la movilización católica desde el principio del siglo venía por otro lado. Y eso ni se enteraron. Bueno, perdón, lo digo así como de una forma simplificando un poquito la cuestión. En cuanto a la Iglesia,
Hombre, la Iglesia ha reconocido a la República, pero probablemente, claro, le hubiera gustado que la República hubiese de otra manera. La Iglesia es muy práctica, creo. O sea, luego están los nostálgicos, como Pedro, como Segura, la CEDA, pues accidentalista, tampoco va a decir que era republicana, accidentalista, pero ahí el papel de Tedeschini del nuncio fue hábil, que era reconocer, dice, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a reconocerlo. Otra cosa que realmente vamos a reconocerlo y vamos a minimizar los daños. Y evidentemente no les gustó. No les gustó. Y además es que era un contexto internacional complicado porque se pensaban probablemente que en España iba a pasar lo mismo que en Rusia, que en la Unión Soviética, o que en México, quizá más todavía, más que en la Unión Soviética. México era un referente más cercano a España, donde había habido hasta una guerra, la guerra de los cristeros. Entonces, reconoció, claro, no le gustó, natural, normal, ¿no? Que no le gustó. ¿Que eso tenía que haberse resuelto finalmente en una guerra civil? Pues yo creo que no necesariamente. Habría que haber visto qué habría pasado si se habrían ido acomodando, lo que he dicho antes, ¿no? Que se habrían ido acomodando las circunstancias. Entonces yo no he querido decir que la Iglesia no tenía influencia. Claro que la tenía, muchísima, y tanto que tenía. Y eso fue un problema de la República, que tenía mucha influencia y que quizá, a lo mejor, no lo sé, de otra forma, podían haberlo llevado, pero no se sabe. Eso, métese de nuevo en lo que decía antes, esas aventuras de qué hubiera pasado si en vez de el artículo hubiera sido de esta otra forma, si no hubiera habido guerra civil, si no hubiera habido revolución de octubre, si la CEDA hubiera ganado, no hubiera ganado, si... ¿Quién sabe? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y nos veremos la semana que viene. Gracias.